En la provincia siria de Homs, la aviación israelí bombardeó la base aérea de Tiyaz, denominada como T4. Así reza el comunicado del Mando Operativo de los Aliados de Siria. Los ataques contra una docena de instalaciones militares sirias e iraníes fueron repelidos por la defensa antiaérea de la República Árabe. Como consecuencia, uno de los aviones de caza fue derribado y cayó en el norte de Israel. Ambos pilotos lograron catapultarse, sin embargo, uno de ellos resultó gravemente herido. El conflicto tiene su origen en la pasada madrugada, cuando el ejército israelí interceptó un dron iraní. Los militares hebreos derribaron el aparato mientras sobrevolaba el territorio en disputa de los Altos del Golán. En represalia a la violación de este espacio aéreo, las fuerzas israelíes atacaron la base siria donde estaban saliendo estos aviones no tripulados iraníes usados para identificar las posiciones del Estado Islámico. Jerusalén pidió a Moscú que medie en la situación para ayudar a disminuir la tensión en la frontera sirio-israelí. A su vez, la Cancillería rusa tildó de inaceptable la escalada del conflicto que podría amenazar a sus militares desplegados en la República Árabe. Y para profundizar en este asunto, contactamos en directo con el analista internacional y presidente de ICAI Center, Adrián Zelaya. Hola Adrián, Israel argumenta el bombardeo de una base militar siria con el sobrevuelo de su territorio por un dron iraní. ¿Se puede decir que esta respuesta es proporcionada? Bueno, parece bastante claro que no lo es. El que un simple avistamiento de un dron de exploración que no ha realizado ninguna actuación en principio agresiva tenga una respuesta de ataque, invasión de un país soberano y bombardeo de una base militar es evidentemente desproporcionado. La cuestión es por qué Israel realiza este tipo de actuaciones que no son nuevas y que ha estado realizando a todo lo largo de la guerra de Siria. En este caso habría que pensar, por un lado, en que, teniendo en cuenta el contenido de las declaraciones de Israel, por un lado se quiere claramente visualizar a Irán como atacante y relacionar a Irán con las relaciones entre Siria y Israel de forma muy directa. Se quiere probablemente también acumular argumentos que alimenten el conflicto. Y finalmente parece bastante claro que Israel está en una estrategia en este momento de intentar provocar respuestas, de una estrategia provocativa de reacciones, ¿no? Es muy posible que Israel esté estratégicamente, el gobierno de Israel esté estratégicamente situado en un contexto en el que piensa que el tiempo corre en su contra y que necesita de alguna forma provocar un conflicto que a medio plazo pudiera generar una intervención directa de su principal aliado, que son los Estados Unidos. ¿Qué consecuencias cree usted que tendrá este ataque de Israel? Bueno, el ataque en sí mismo yo creo que va a tener consecuencias probablemente limitadas. Hay que tener en cuenta que Israel ya ha procedido a realizar ataques similares repetidos durante, como hemos dicho, durante la guerra en Siria, ¿no? Una cosa es la respuesta que el ataque, digamos, de un punto de vista razonable, desde un punto de vista ético, merecería, y otra cuestión es lo que realmente interesa al gobierno de Siria en este momento. El gobierno de Siria ha mantenido una actitud muy prudente frente a esos ataques de Israel, los ha denunciado, pero sabe que en este momento no le interesa en absoluto entrar en el juego de estas provocaciones, precisamente por razones contrarias a las de Israel. Israel está haciendo una apuesta muy peligrosa porque, dándose cuenta probablemente del cambio, no solo el cambio estratégico que se ha producido ya en Oriente Medio a raíz de la intervención rusa y de la derrota del Estado Islámico y de Al-Qaeda en Irak y en Siria, sino el cambio geopolítico que se está produciendo, la pérdida de la hegemonía única de Estados Unidos en el mundo, está colocando progresivamente a Israel en una situación de mayor debilidad política. Y ante esa situación, Israel está reaccionando con una estrategia de intentar provocar un conflicto de otras dimensiones antes de que su pérdida de posición política en el mundo sea excesiva. Esto es probablemente un error y Israel se tiene que colocar cuanto antes ante este nuevo contexto y empezar a pensar en cómo dialogar con el mundo árabe, cómo dialogar con el mundo musulmán,
cómo dialogar con los palestinos de igual a igual, es decir, pensando en el futuro de palestinos y judíos en el territorio en el que ahora viven, y dejar de contar, porque esto tiene los días contados efectivamente, dejar de contar con que la ayuda permanente de Estados Unidos le va a garantizar el poder político y militar. Gracias al analista internacional y presidente de ECAI Center, Adrián Zelaya, por este informe en directo. Crece tensión entre Israel e Irán por combates en Siria. Actualidad y noticias del mundo. El ejército israelí intercepta un supuesto avión no tripulado iraní y denuncia el inusual derribo de uno de sus aviones de combate F-16. Israel lanzó el sábado sus ataques aéreos más intensos contra las fuerzas iraníes en Siria después de interceptar un supuesto avión no tripulado iraní y denunciar el inusual derribo de uno de sus aviones de combate F-16. Los incidentes marcan los enfrentamientos más serios en Siria entre Israel y las milicias iraníes, que luchan en apoyo del presidente Bashar al-Assad en una guerra civil que ya se prolonga por casi 7 años. La creciente influencia de Irán en la guerra civil siria, que incluye despliegues de fuerzas respaldadas por Irán cerca de los altos del Golán, una zona ocupada por Israel, ha generado alarma en los israelíes, que había amenazado con actuar contra cualquier amenaza de Teherán, su archienemigo regional. Si bien Israel y Siria dijeron el sábado que no buscaban profundizar sus conflictos, el primer ministro Benjamin Netanyahu acudió a las oficinas centrales militares del país en Tel Aviv para analizar la situación, y la alianza pro-Assad prometió una respuesta contundente a cualquier acción terrorista israelí. En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo el sábado que Moscú, cuyas fuerzas comenzaron a intervenir en el conflicto a favor de al-Assad en 2015, estaba seriamente preocupado por los últimos acontecimientos en Siria e instó a ambas partes a actuar con moderación y evitar una escalada del conflicto. Mi impresión es que, el conflicto, parece estar contenido en este momento, dijo un diplomático occidental en la región. No creo que nadie quiera hacerlo escalar más, añadió. Choque de fuerzas. La cadena de eventos del sábado comenzó a las 4:30 de la madrugada hora local, cuando un helicóptero Apache israelí derribó un avión teledirigido iraní que volaba sobre la ciudad norteña de Beit Shean, dijo el ejército israelí. El avión no tripulado había sido avistado despegando desde una base en Siria y fue interceptado después de cruzar a territorio israelí, dijo el teniente coronel Jonathan Conricus, un portavoz militar israelí. Aviones israelíes atacaron posteriormente una instalación iraní en Siria, que, según el ejército israelí, operaba el avión no tripulado. Uno de esos aviones, un F-16 fabricado en Estados Unidos, se estrelló a su regreso de la misión y aterrizó en un campo vacío cerca de Arduz, al este de Haifa, en el norte de Israel. Ambos pilotos se eyectaron sobre territorio israelí y resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. El ejército israelí dijo que las primeras evaluaciones mostraban que fue atacado por fuego antiaéreo sirio, pero no pudo confirmarlo de inmediato. Irán rechazó la versión israelí de los acontecimientos y la calificó como ridícula, mientras que la alianza militar pro-Assad negó que alguno de sus drones ingresara al espacio aéreo israelí. David Ivri, ex jefe de la Fuerza Aérea de Israel, dijo que posiblemente esta es la primera vez que se derriba un F-16 israelí desde que el Estado judío comenzó a utilizar los aviones en la década de 1980. Actualidad y noticias del mundo. Estaremos al pendiente de más información. Y para más detalles de lo que sucede en Siria, establecemos contacto con nuestro corresponsal Hisham Wanous desde Damasco. Adelante, Hisham. Hola colegas, saludos amables televidentes. Efectivamente, Siria dio una respuesta dura a una nueva agresión israelí contra posiciones militares del ejército árabe sirio. Israel alega que ha logrado interceptar a un avión no tripulado iraní que ha violado su espacio aéreo desde Siria, y después de haber interceptado a este avión no tripulado, atacó mediante los aviones de combate a una base de aviones no tripulados en el aeropuerto militar de Tifor, en la provincia central de Homs.
Sin embargo, Damasco afirma, al igual que el centro de mando de las operaciones conjuntas de las fuerzas aliadas de Siria, que la agresión no dio en el blanco. Los aviones no tripulados estaban realizando una operación de reconocimiento habitual en la parte este de la provincia central de Homs sobre la ciudad de As-Sukhna, y que estos aviones habían jugado un papel determinante en recuperar informaciones que sirvieron al ejército árabe sirio para limpiar la parte este de Siria de los terroristas del Estado Islámico y también del Frente al-Nusra, y que esta agresión se produce en venganza